Mi idea es un poco hacer una reflexión sobre la relación entre la guerra y el arte, más que hacer una revisión en imágenes de arte. De hecho, hay muy pocas imágenes, ya que lo que a mí me motiva es dejarles en evidencia hasta qué punto la Gran Guerra repercutió en un ámbito que hasta ese momento más bien se había mantenido distante, con cierto nivel de observación de la realidad, pero distante. El arte, con la Gran Guerra y con procesos previos a los que voy a hacer mención, entra a comprometerse con la realidad con una intensidad que nunca antes se había dado y que es lo característico del siglo XX, ¿ya? Esa es mi finalidad. Y encuadro primero con una de las pocas imágenes, que esta es una pintura de Emil Nolde, un alemán, pero lo que me interesa es que se fijen la fecha. Esto es de 1913, o sea, antes que partiera la Primera Guerra Mundial, lo que testimonia, no es el único, obviamente, yo coloco solo un caso, que en el ámbito del arte existía cierta preocupación, tanto estética como filosófica, reflejada a través de las formas, sobre lo que podía ocurrir, porque la tensión que a comienzos de siglo no se sentía, la tensión política que va después a traducirse en hechos, ya desde el 1910 en adelante podríamos decir que se respira. Y los artistas, algunos de ellos, la traducen en obra. Vamos a hablar de tres tipos de antecedentes: en el arte, en el pensamiento y en la historia, ¿no? A partir de las mentalidades, que es el campo que yo cultivo. Desde el punto de vista del arte, ¿qué hay que decir para efectos de comprender hacia dónde nos dirigimos? El arte, la palabra, tiene una etimología que funde dos acepciones clásicas que apuntan a la idea de el arte es una técnica, el arte es una destreza, el arte es una habilidad que obviamente materializa un artista, habilidad que necesita conocimiento y también inspiración divina. De hecho, habían musas para cada uno de los campos de la creación. Y por otro lado, el arte, eso en cuanto a la dimensión helénica del término, y por otro lado, el aspecto de la palabra arte viene del latín, y que más bien los romanos intentaron con esta palabra, recogiendo ideas griegas, aludir más bien a la apropiación de la belleza, pero con un detalle muy significativo. Si para los griegos la belleza tiene que ver con una perfección que yo intento alcanzar a través de una expresión artística, una escultura, una pintura, para los romanos la belleza va a tener que ver con la transmisión del carácter, de la fuerza de aquellos individuos representados. Y le agrega un matiz que supera lo meramente formal y que redunda casi en cuestiones psicológicas. Por otro lado, si vamos incluso más atrás, el arte tiene una raíz, podríamos decir, más primitiva, en el sentido de primigenia, de creación, de un acto del pensamiento, de la emoción del ser humano, casi inútil aparentemente. O sea, nace porque necesitamos arte, necesitamos expresarnos, y algunos que no producimos arte tal vez necesitamos contemplar ese arte. Pero en términos concretos, el arte en su dimensión más remota, más arcaica, no nace para satisfacer una demanda específica, forma que va a adoptar del siglo XIX en adelante. ¿Cuál va a ser la demanda? Ser un espacio de expresión de los temores, de las rabias, de los odios, de las desilusiones. Hasta el siglo XIX el arte no era eso. Por otro lado, y por eso se habla de que el arte tiene cierta dimensión mágica, y el artista es como un mago que crea desde la nada algo que nos puede maravillar. Y hay un error, ahora me doy cuenta, pero es artista. El artista entonces, hasta aproximadamente el siglo XVIII,
desde sus orígenes, a nivel de civilizaciones me refiero. Antes de la civilización uno podría hablar de que el artista tal vez fue una mezcla entre artista y chamán, artista y algo así como un mago, un jefe de la comunidad, pero cuando el hombre se sedentariza, el artista, que es profesionalmente una fusión entre un ingeniero, un calculista, un especialista en algunos materiales, piedra, mármol, y también un conocedor de las matemáticas, va a ser, desde el punto de vista social, principalmente un trabajador más, ¿ya? El artista hasta el siglo XVIII fue un trabajador más, así como lo era incluso un filósofo, ¿ya? Así como lo era un músico, así como lo era un escritor que ofrecía su obra a un mecenas que pagaba esa obra y a la que probablemente a quien el artista literario en este caso dirigía su obra. Pero junto con que el artista era un trabajador del arte, un obrero del arte, si lo quisiéramos decir en un término más contemporáneo, para restarle cierta dimensión de élite que adquiere el artista en el siglo XIX. ¿Ya? El artista tradicional, y si pensamos en los clásicos, si bien algunos trabajaron en cortes, no eran más que parte del pueblo. ¿Ya? Y eso es muy importante considerarlo porque es en el siglo XIX donde a partir de otras circunstancias paradójicamente va a catapultarse a otra como ubicación social. Sin embargo, lo que incluso habría que decir conserva después del cambio es que el artista produce un arte que es siempre hijo de su época. El arte, por diferente que se vea respecto a lo que está aconteciendo, el arte siempre es hijo de la época. Puede ser en las formas, puede ser en los motivos iconográficos, puede ser en la estética, los colores, por ejemplo, la visión de la naturaleza. Siempre se es hijo de una época, ¿ya? Si lo queremos llevar a un extremo, el arte conceptual no podría haber nacido en otra época que no fuera el siglo XX. Y no podría haber nacido en otra época hija de 2 guerras mundiales, ¿ya? Bueno, esta, digamos, como mirada respecto al arte, más bien, entre comillas, tradicional o academicista, por lo tanto los artistas deben cultivar expresiones que testimonien sus destrezas, sus habilidades, porque a la larga también a través de ellas consiguen mecenas que paguen por sus obras. Esto va a vivir un cambio desde fines del XVIII en adelante y por buena parte del XIX. En el XIX hay un movimiento pictórico que es el impresionismo, el cual sobre la base de una suerte de rebeldía respecto a la estética academicista que buscaba expresiones de arte preciosas, con un figurativismo casi fotográfico en algún momento, con temas tradicionales del siglo XIX, le rinde culto, por ejemplo, a temas del mundo clásico. Imágenes vírgenes, vírgenes como la Virgen María, que parecen diosas, en fin, y un figurativismo que plaga el arte que es de gusto de la academia a través de sus críticos. Los impresionistas, que en el inicio es un grupo que siguió la misma escuela formativa que el resto, o sea, cultivaron la academia, participaron de talleres, de exposiciones, en un momento que, sin entrar en detalles por cuestiones de tiempo, no quedan seleccionados para una de las tantas muestras que anualmente se hacían en el Louvre. Y uno de estos decide reunir a todos los que habían quedado expulsados y hacer una muestra, ¿ya? De los rechazados, y así le va a llamar al salón, que es en realidad una suerte de bodega al frente del Louvre, donde se instalan estos cuadros rechazados y que van a quizás marcar un antes y un después de lo que es el concepto de arte en términos de su relación con la comunidad. Porque hasta antes de este hecho, el arte en general era más bien una dimensión cultivada por las élites. Tanto las élites la pedían como las élites la gozaban, ¿ya? En el siglo XIX el arte comienza lentamente a convertirse en una expresión que desde ciertos frentes filosóficos se busca que también sea gozada por el bajo pueblo,
¿ya? Y eso le da un giro al arte que tradicionalmente no buscaba eso. Por más que uno, qué sé yo, hoy en día ve algunos cuadros en museos a los que podemos acceder todos, pero en su origen no estaban pensados para eso, sino para salones privados de familias que mantenían los cuadros por décadas. Desde el punto de vista del pensamiento, rescato solo 3 autores, porque obviamente el tiempo también apremia, que reflexionan sobre el arte y que no necesariamente son per se teóricos del arte, ¿ya? Por ejemplo, Schopenhauer, en una obra, identificó el conocimiento con la creación artística, los relacionó, el conocimiento puro, ¿ya? En sí es una creación. ¿Ya? También Schopenhauer, que agrega una dimensión que en el siglo XX la vamos a cultivar largamente o la vamos a observar, ve el arte como una vía de escape. ¿A qué? A lo que él interpreta, y muchos teóricos de la filosofía, incluso algunos inspirados por una mirada más propia de las corrientes más de izquierda que se estaban incubando en Europa, algunos a su vez por el socialismo utópico, que atraía enormemente, ya que se lo veía como una respuesta a esta sociedad infeliz. Se estimaba existencialmente, no todo el pensamiento del siglo XIX, pero una parte importante, que el hombre era algo así como por naturaleza infeliz. Fíjense qué contradicción, que en la misma época en que otros hombres están encandilados con lo que este ser puede hacer a partir de la industria y la máquina. Para Schopenhauer, el arte tiene que ver más con un estado de contemplación, y esto tiene mucho de griego, ¿ya? La mímesis, o sea, esta posibilidad de ver una obra de arte, de contemplarla, y en el proceso de contemplación yo me contagio de belleza, eso es un concepto griego, y por eso incluso en el cristianismo después las obras van a ser de arte rechazadas, porque invitan a que de allí pasemos a la idolatría. Y en esta contemplación se experimenta felicidad frente a un hombre que naturalmente es infeliz. Por otro lado, y acá como el otro elemento del triángulo, el arte para Schopenhauer se comunica con lo que se llama el idioma de la intuición. O sea, el artista no sería algo así como un artista tecné de Grecia, o sea, con conocimiento, con matemáticas, con dominio de materia, sino sería alguien inspirado, que es bastante más cercano a lo que hoy entendemos por arte. De hecho, es más, pareciera ser que hoy no le pedimos al artista que sepa hacer formas correctamente representadas. Entre los mismos artistas esto es como mal visto, digamos, cuando en el arte tradicional el que no lo sabía hacer no era artista. Baudelaire, poeta, pensador, también analiza el arte en algún momento y establece un puente con la industria. Él establece una idea que a Baudelaire se la tipifica como la belleza moderna, que tiene que ver con una cuestión profundamente filosófica y que dice que en realidad no existe belleza eterna y absoluta, algo que en la lógica griega solamente se habría dado dentro del sustancialismo, o sea, los dioses son los únicos que pueden ofrecer porque los dioses son los únicos eternos. Después de esa época, el arte caminó hacia la idea de que los hombres podían acceder a esa dimensión de eternidad. Baudelaire la rechaza, siempre dentro de esta lógica un poco pesimista frente al arte, y establece, eso sí, que toda obra de arte tiene algo de eterno y de transitorio, algo de absoluto y de particular. Y otro teórico más o menos contemporáneo, que es Hippolyte Adolphe Taine, formula lo que se conoce como la teoría sociológica del arte, que es muy importante porque él, sobre la base de ciertos principios que nacen en las incipientes ciencias sociales que ya habían tomado forma en el siglo XIX, la sociología, la antropología, la propia historia, entre otras, la psicología, y así seguiríamos, hace una relación que para que exista arte debe en realidad existir cierta dimensión racial, un contexto específico y una época. O sea, casi como que vuelve a cierta condición de élite el arte. Y él habla de la ciencia del arte, ¿ya? Que la ciencia
o del arte operaría como cualquier disciplina científica y por lo tanto requiere parámetros racionales, empíricos y conocimiento. Digamos, vuelvo al concepto clásico técnico. Esta última idea, que de hecho aquí en la diapo la ven marcada con un asterisco amarillo, va a estar fuertemente relacionada con una tendencia artística que se da a fines del XIX que se conoce como el realismo pictórico, ¿ya? Y que a su vez estaba en los artistas que cultivaban esa tendencia en diálogo bastante directo y yo diría comprometido con movimientos políticos de izquierda que ya a fines del XIX habían tomado forma definitivamente. Acá también se activa cierta influencia del socialismo utópico, pero que ya a comienzos del siglo XX va a ir como perdiendo protagonismo. Desde el 18 en adelante, autores como Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon defienden una cuestión que es sumamente relevante, la función social del arte. Hasta el siglo XIX el arte no tenía un reconocimiento como un destino social y ahora sí lo va a tener. Y desde el punto de vista de las mentalidades, tocaré algunos aspectos solamente sin profundizarlo, de lo que podríamos llamar, o desde la historia de las mentalidades, ¿qué implica la llegada del siglo XX? Trae la modernidad con toda su intensidad, con toda su pasión y sus miradas opuestas. Trae grandes avances en medicina, en ciencia y en tecnología, y la convicción de que esos avances no pueden más que hacer bien al hombre. Aunque también hay otros que estiman que esos avances son los que se traducen en el hombre en esta angustia de vivir, ¿ya? Por otro lado, el comienzo del siglo XX va a haber lentamente el derrumbe de las monarquías europeas, va a surgir cada vez con más fuerza o va a adoptar más fuerza la conciencia de clase. Y junto a esto, no está anotado, pero habría que decirlo, la posibilidad de la movilidad social. O sea, que eso es un ideal propio del siglo XIX. Yo nazco pobre, tal vez puedo llegar a cambiar esa condición. Y que, ojo, no va solamente en cuestión de dinero, sino va en reubicarse socialmente. Algo que antes, aparentemente, si uno revisa fuentes, era muy difícil de detectar y de que lo ambicionara un individuo. Y a su vez la inversa, que el noble descienda estrepitosamente y que pierda ese estatus que había alcanzado y que antes, por sangre, conservaba. El siglo XIX y comienzos del XX muestran también el lado opuesto para ello. También este siglo da conciencia de derechos civiles que van creciendo, derechos laborales, un aumento de la ciudadanía. La discusión va a permitir que al cabo de unas décadas entre un numeroso grupo a integrar este concepto, que son las mujeres, también los pobres. Piensen a través del analfabetismo, era imposible que votaran. Por otro lado, se diversifican las ideas políticas y a su vez se difunden abundantemente a través de los medios de masa, periodísticamente hablando, y luego la radio, que va a cumplir un papel fundamental. El siglo XX se activa con una fuerte crítica al capitalismo que en el siglo XIX se había ya insinuado, pero no se traducía en acciones concretas. Acciones me refiero a datables acontecimientos, sino más bien discusiones teóricas. Ahora esto se va a traducir en acciones y recuerden que en 1917 va a venir el mejor ejemplo de este cambio con la Revolución Rusa. Y por último, históricamente, el comienzo del siglo XX trae un clima de tensión social en ascenso. O sea, si al llegar al comienzo del siglo XX lo que había, podríamos decir, en el hombre común, más bien era una expectativa esperanzadora del siglo XX. Piensen que entre los muchos cambios que son revolucionarios y que nosotros no alcanzamos a dimensionarlo, está la luz eléctrica. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en algunas ciudades europeas empieza a darse la luz eléctrica en las calles, luego en las casas. Y esto trae un vuelco de la idea de lo que es el día y la noche. Y a su vez, piensen las consecuencias de eso en el ámbito laboral, en la industria, ¿ya? Hay una tal cantidad de cambios, pero que aparentemente el hombre común
el hombre y la mujer común, me gustaría agregar, pareciera ser que no lo ven. Y lo observan solo algunos filósofos, algunos artistas de variado índole, literatos, pintores, arquitectos, movimientos vinculados al teatro, pero el hombre común no. ¿Cuál quizás va a ser la gran repercusión histórica, a mi entender, de la Gran Guerra para la sociedad? Es que el hombre común toma consecuencia de lo que implica la guerra. Y quizás discrepando un poco de lo que decían sus compañeros, pero en la discrepancia yo creo que hay un estímulo, no hay que verlo como algo negativo. Yo la verdad es que dudo que la Gran Guerra fuera vista muy románticamente. Lo que sí creo es que es la primera gran guerra que involucra tal cantidad de población y hay tal cantidad de muertos que eso, el número, y que afecta a todos, de todas las lenguas, de todos los aspectos raciales, digamos, que eso deja un impacto muy profundo, porque en realidad la Gran Guerra no fue más cruda de lo que fue cualquier guerra si revisamos para atrás, y los caballeros medievales de personas honorables sí tenían, pero también de brutos asesinos tenían mucho, así que no lo vamos a seguir endiosando a ellos. Y entramos al arte con algunas alusiones y después tal vez si hacen preguntas puedo profundizar. Entonces, ¿qué puedo decir? Que en el arte en el siglo XX ya no es indiferente a lo que ocurre, y los artistas se van a comprometer cada vez más, incluso a riesgo de perder, podríamos decir, sus campos laborales. Algo que si uno busca un gran artista tipo Leonardo, Miguel Ángel, jamás lo habrían hecho. Porque si perdían su campo laboral, ¿de qué vivían? Los artistas de comienzo del siglo XX y ya los del XIX, por ejemplo los impresionistas, toman esa decisión que es muy arriesgada, y tiene grandes costos porque deciden radicalizar su postura y comprometerse con una causa. Causa que tiene connotaciones políticas e ideológicas. Y dentro de esto, la guerra casi de consenso va a ser vista por los artistas como una barbarie suprema, la Gran Guerra. ¿Ya? De hecho, comparativamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la que tiene más consecuencias para el arte es la primera. ¿Ya? Luego, también las obras artísticas van a mostrar una alternativa a esa barbarie. O sea, no muestran la barbarie, pero lo que muestran es la huida de la barbarie. Entonces se buscan paisajes paradisíacos, piensen lo que hace Gauguin, se va a la Polinesia, buscan otros paisajes, o lo que en algún momento el propio Van Gogh, en su complejidad de vida psiquiátrica que tuvo, dibujó unos trigales casi como buscando salida. ¿Ya? Esos paisajes son paisajes que testimonian una búsqueda de una huida respecto al cómo ellos sienten la época. Cuestión que, reitero, a mi entender, después de la guerra, eso pasa a ser común en el hombre, en nosotros, digamos. Se da el inicio entonces de expresiones artísticas que testimonian un cambio radical. Si en el 19 se insinúan cambios, nosotros vemos artistas que exponen por su cuenta, con cierto nivel de crítica, pero van y vienen con las élites, porque necesitan trabajar. A comienzos del siglo XX ya hay muchos que toman posturas radicales. Y dentro de esto está lo que conocemos como el movimiento dadaísta, que va a ser el primero, al que yo brevemente voy a hacer una mención, el movimiento del surrealismo, del cual va a nacer el arte conceptual, y aparentemente no se veía con tanta facilidad. Una última pregunta, ¿se ofrece? Si alguien... Hola, buenas tardes. Hola. Una pregunta en punto de vista. Sí, te escucho, perfecto. Punto de vista de la escritura de la historia del arte por los historiadores del arte de aquella época. Me gustaría saber cómo asumieron estos procesos artísticos en el comienzo del siglo XX. Respecto a la escritura de la historia del arte, qué bueno que lo consultaste porque creo que es un dato que muchos tal vez no manejan. Esta también se da en el siglo XIX. Sí, el siglo XIX definitivamente, por eso a mí me resulta un periodo tan interesante, es como creador en todo. Nacen no solo las ciencias sociales, sino que la historia de las religiones
la historia del arte. Pero la historia del arte del siglo XIX es una historia que más bien lo que hace con el arte es describir la evolución del arte. En el 20 es cuando la historia del arte se mezcla con principios teóricos, ideológicos y reinterpreta el arte. ¿Ya? Entonces uno podría, aunque en el arte yo siento que eso se da más post años 20, a comienzos de siglo es difícil de detectarlo, pero después de los años 20 hay una serie de teóricos. Hay uno, por ejemplo, del que yo me sirvo mucho porque creo que todavía tiene gran validez, que es Hauser, con su historia social de la literatura y del arte, y es un gran texto donde analiza desde el arte de la prehistoria hasta comienzos del siglo XX, y es una mirada con esta fuerte carga ideológica. De hecho, Hauser es una mirada de inspiración más bien marxista, con una cierta flexibilidad. Pero en el siglo XIX no. El siglo XIX, la historia del arte es más bien una descripción del arte, con ciertos niveles de análisis, incluso en un nivel filosófico, pero sin compromiso político. Es como una mirada filosófica a lo que es el arte, es sublimar la belleza. El siglo XX como que baja a tierra eso, no lo pierde, porque si uno revisa la historia del arte es un campo un poco denso de recorrer, porque hay mucha teoría, pero ese ingreso de la teoría a través de conceptos sociológicos, históricos, etcétera, son un aporte del siglo XX. Cuando lo que yo creo que ocurrió en los teóricos fue el darse cuenta, un poco lo que estamos diciendo acá, que el arte no es solamente belleza, que el arte testimonia realidades más profundas, y el estudioso del arte, en general esto lo hacen más bien los historiadores del arte, porque los estudiosos de la estética tienden a un poco la línea del siglo XIX. El estudioso del arte, desde la historia o desde estos otros campos en diálogo, la sociología o la antropología del arte, que también se hace, van más allá e intentan encontrar cuestiones políticas reflejadas en el arte, y es a la larga yo creo que el aporte que a quien se dedica a la historia, en la enseñanza por ejemplo, le deja el arte. Poder no solamente ver lo que era hermoso para una época, sino comprender que detrás de eso hay otras cuestiones, y a veces en épocas anteriores reflejando quizás ideas que el artista no se dio cuenta, aunque es bien discutible eso.